En la mañana llegan las entrevistas con Javier Figueroa. Muy bien, ingeniero Carrasco, ¿cómo está? Buenos días. Bien, un gusto tenerlo por acá. Sé que se encuentra en el puerto principal, ingeniero. Así es, un gusto saludarles, desearles un feliz año y efectivamente me encuentro en el puerto principal desde el día de hoy. Bueno, oiga, ya estamos prácticamente en plena campaña electoral y ya pues ayer se informó, son ya 16 candidatos fijos, ya no hay más, no hay cama para tanta gente, dice por ahí una canción, 16 candidatos. El señor Álvaro Noboa el abogado Álvaro Noboa definitivamente quedó fuera de la papeleta. Oiga, le pregunto a usted, que es uno de los postulantes a la presidencia, 16 candidatos. ¿Esto es un reflejo positivo de lo que es el sistema democrático en el país? ¿Tantos candidatos para un país de 17 millones de habitantes? Bueno, parecería que más bien lo hicieron bastante bien, porque sería un candidato por cada millón de habitantes. Más o menos, como calculado, más o menos. Sí, más o menos ¿Es como positivo calculado. esto, tantos candidatos? No, mire, a ver, yo creo que es fruto del desajuste del Consejo Nacional Electoral, que no viene desde ahora, viene desde hace algún tiempo, ¿no? Y creo que la gran culpa de esto también lo tuvo la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado en el año 2019 emitió un informe en el que realmente complicó las cosas injustamente, ¿no? Y entonces asumió competencias que no le correspondían y en ese marco realmente no permitió todos sus problemas, no permitió alianzas, sí, no permitió entre partidos que iban y venían, entre esos de nuestro acusado injustamente, y además no nos dieron ni siquiera derecho a la defensa, nos dieron 48 horas para tratar de defendernos, lo cual realmente terminó demostrando que la Contraloría asumió una competencia que no le correspondía y que incluso hubo equivocaciones en su informe que son impresionantes. Pero bueno, sí, solo le comento que, por ejemplo, los de la Contraloría hicieron sobre una base de datos de adherentes, hicieron nuestro informe diciendo que hay cédulas malas sobre una base de datos de adherentes que no existe, ¿sí? Y luego hicieron sobre una base de datos donde el presidente nacional ni siquiera está afiliado según esa base de datos, o sea, cosas así, ¿no? Nos dieron números de cédulas diciendo que están mal, nosotros trajimos los formularios desde Cuenca, y esos formularios originales tenían el número de cédula correcto y comparamos con el registro civil y el que había metido mal el número eran los funcionarios de la Contraloría, 11.000 números. Y ojalá no haya sido de mala fe, ¿no? Ojalá no haya sido de mala fe. O sea que eso, si se descuidan nos dejan afuera, ingeniero. Si se descuidan nos dejan afuera. Exactamente. La idea era dejarnos afuera. ¿Eso qué pasó? Al final, como estaba mal hecho, muy mal, con mucha incapacidad técnica, ¿sí? Ya sea por la información que les dieron el CNE o por la información que generaron ellos, terminó haciendo que muchos de los movimientos tengamos que ir solos y no podamos resolver procesos de alianza que hubiera sido lo correcto, ¿sí? Y al final otros movimientos aprovecharon esos procesos precisamente para, mientras estaban dedicados el CNE a otros problemas, para hacer también de las suyas. Así que es parte de la desinstitucionalización. Pero yo siempre digo, hay que verle lo bueno. En cambio, ahora resulta que los ecuatorianos, en positivo, tiene a 16 candidatos. Hay tres grupos. Los que ya no deberían ser elegidos porque realmente son gente que tiene conflictos económicos, acusaciones de corrupción, etcétera, es la oportunidad para los ecuatorianos para ya no darles el voto para nada. Hay otro grupo que son los mismos y que ya vienen en varias elecciones y han gobernado. Han gobernado con Lenín Moreno, han gobernado en el correísmo. Es decir, hay otro grupo que están allí, que han sido parte de ese proceso y creo que ahí tendría que escoger la gente si realmente quiere a alguien que repita lo mismo o que ya se le dio la oportunidad, ¿no? Sí, así sea nuevo, pero o ya gobernó y gobernó con varios gobiernos. Y ahí vemos... Sí, ya vemos otro grupo. ¿Usted ve o considera que hay favoritos? ¿Hay favoritos? ¿Se puede considerar favoritos a 2 o 3 candidatos? Es que lo que pasa es que quieren hacer favoritos. ¿Sí? Yo sostengo que en las elecciones todo puede pasar.
Sí, habemos un grupo de gente nueva. Yo nunca he sido candidato, si bien yo he sido político y administrador en una provincia, yo no soy conocido a nivel nacional como los que creen que debería ser conocido. Y no es cierto. Soy nuevo para la gente. Y ahora nosotros decimos, a ver, entre tanto candidato, ¿sí? Hagamos una cosa. Los ciudadanos, ustedes escojan, pero escojan la propuesta. Es la responsabilidad histórica que tienen. Ya no se pregunten qué va a hacer el Ecuador por ustedes, ¿sí? Sino qué van a hacer ustedes el 7 de febrero por el Ecuador responsablemente. Y hay que escoger la mejor propuesta. Y si en esa mejor propuesta estamos nosotros, qué bueno, ¿sí? Tiene que haber responsabilidad en la elección. Por eso es que yo creo que hay una ventaja. Hay tres grupos, los que tienen una buena propuesta y que son nuevos, los que ya han gobernado o ya están en varias elecciones y han gobernado, y los que definitivamente han robado el país y ya no deberían ni siquiera darse la oportunidad, y les damos por última vez digamos, les dejamos de lado ya definitivamente para que no vuelvan por otro. Claro que sí. Bien, ingeniero, el próximo presidente de la República va a tener de entrada un gran reto que enfrentar. ¿Y cuál es? Acordémonos que las supuestas, o las, mejor dicho, las vacunas contra esta terrible enfermedad del COVID-19, esta pandemia, se empezarán, según las autoridades, más o menos a aplicar por marzo. El próximo presidente entrará ya en mayo en funciones. ¿Usted tiene claro el panorama de cuáles serían sus acciones para afrontar ese escenario ya en el cual se espera pues, que el Ecuador se esté recuperando, digamos así, de todo este impacto que va a dejar la pandemia, sin duda, que ya se lo siente el impacto, más que nada en el tema económico, ingeniero? Han cerrado empresas, hay mucha gente sin empleo, la economía popular, y no solamente la economía popular, la mediana economía, digamos así, las personas de clase media, han sentido fuertemente el impacto de esta pandemia. En materia económica, ¿cuáles serían sus primeras acciones, tomando en cuenta todo este escenario que sin duda va a quedar o va a estar todavía vigente hasta mayo del próximo año, que sería la fecha en la cual pues, asumiría el nuevo mandatario del país? Bien, nosotros lo que planteamos es varios procesos que tienen que desarrollarse, ¿no? Sí. Permítame que estoy cargando el computador que se está... Sí, no se preocupe. Sí. Son las vicisitudes de estas transmisiones en vivo, tranquilo. Sí, no hay problema. Se está acabando la batería y no nos dimos cuenta. Ya, mire, yo lo que le digo es lo siguiente. Primera medida, amnistía bancaria para los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Vamos a perdonar los intereses a los ciudadanos que deben en la banca privada y en la banca pública, los que deben por emprendimientos que obviamente no pueden pagar las deudas, que pusieron negocios, pero que los negocios no funcionan por la pandemia, los que deben por vivienda, sí, los que deben en las tarjetas de crédito. Estamos ahogados de deudas y no podemos respirar. Necesitamos darle aire a la gente para que vuelva a producir. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una reestructuración. Todas las deudas de 90 días para adelante que están vencidas, o digamos que han pasado los 90 días de vencimiento, vamos a reestructurarles a 10 años y al 1% de interés. ¿Qué significa eso? Porque normalmente pagan 8, 10, 12, 15%. Ahora, usted me va a preguntar, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo va a financiar? Sí, eso puede hacerse mediante ley. Los bancos pueden asumir la pérdida porque así dice la ley también. O lo otro es que pongamos un fondo de garantía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No pagando la deuda externa. Nosotros creemos que las deudas hay que honrarlas, pero lo que planteamos es que este momento es primero los ecuatorianos. Y entonces nuestra propuesta es que lleguemos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hagamos una moratoria a la deuda, ¿sí? Por lo menos un año, y que con esa plata nos sirva para reactivar, digamos, para reestructurar los créditos de los ciudadanos. Así como hubo un feriado bancario y se les perdonó a los banqueros, nosotros vamos, ¿sí?, a ayudarles y perdonarles los intereses al pueblo, a la gente. Pero además con otra parte, porque no todo lo que no se pague, fíjese usted que se iba a pagar 5.000 millones de dólares, ahora se está hablando de 8.000 millones de dólares que se iba a pagar el año 2021 por deuda externa al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa si una parte va para la amnistía bancaria de los ciudadanos, pero otra parte va para trabajo subsidiado? ¿Qué vamos a hacer?
Se han perdido 500.000 puestos de trabajo. Vamos a recuperar una buena parte de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los chicos de 20 a 30 años tendrán un programa de subsidio de trabajo. Por ejemplo, si una empresa, una microempresa de cerámica o un negocio, una pollería, necesita un mesero, por decirle, nosotros tenemos a los jóvenes y nosotros le damos a la empresa el sueldo de un año para que jóvenes trabajen en esa pollería y obviamente, ¿sí?, con el compromiso de que al año la pollería les contrate, que haga funcionar bien el negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bajamos costos de producción de la pollería, se vuelve, como tiene un subsidio, puede tener mayor margen de utilidad porque el costo de producción baja, ¿sí? Claro. Y le damos trabajo a los jóvenes de 20 a 30 años y a los mayores de 50 años. Esa va a ser nuestra prioridad. ¿Para qué? Para que por lo menos tengan un año. En vez de pagar la plata al Fondo Monetario Internacional, le damos trabajo a los jóvenes. Ese es un punto. El otro punto es, vamos a constituir el Ecuador zonas de excepción tributaria y libre circulación de capital. Por ejemplo, vamos a constituir en Guayaquil una zona donde tengamos primero, ¿sí?, le vamos a convertir en la capital de la economía digital. Es decir, Guayaquil se va a convertir la capital del Océano Pacífico de Sudamérica, la capital en donde se puedan hacer transacciones en cualquier moneda, incluido la moneda digital, y todo lo que signifique intercambio comercial y económico vía digital. La capital de Sudamérica. Eso implica también una capital, una zona de excepción tributaria. ¿Qué significa eso? Que varios productos, por ejemplo, todos los que producen banano tendrán 2 años, ¿sí?, de 0 aranceles para los insumos y también tendrán una baja en el impuesto a la renta si le dan valor agregado y también tendrán seguro agrícola. Y finalmente, en Guayaquil ingresará banca internacional y banca nacional como ya lo existe, pero permitiremos que gente de afuera, como lo hace Suiza, como lo hace Panamá, Uruguay, varios estados de Estados Unidos, entre plata sin pagar impuestos, ponga en los bancos aquí y cuando quiera lo saque sin pagar impuestos. Habrá una eliminación del impuesto a la salida de capitales focalizada. Entonces, pero si supongamos usted tiene 200 millones de dólares afuera, trae esa plata, pone en una banca en Guayaquil, ¿sí?, en un banco en Guayaquil, no importa. Del interés que gana, le vamos a pedir solo una cosa, que de ese interés, un porcentaje invierta en negocios en Guayaquil para generación de empleo. De ahí, si usted quiere, me puede decir, estamos protegiendo capitales que no sabemos de dónde vengan. A mí no me interesa. Ajá. Yo soy claro, yo soy nacionalista. El Ecuador para los ecuatorianos. Ingeniero, en algún momento, yo recuerdo, y sin ser correísta ni nada por el estilo, una de las cosas que se realizaron en el gobierno anterior, el economista Correa, y que se notaba, digamos, el trabajo, era en la cuestión del servicio de rentas internas, cuando el servicio de rentas internas incrementó, ¿no?, sus ingresos, se empezó a cobrar muchas deudas a estas personas que evaden precisamente sus responsabilidades tributarias, y muchas veces incluso hasta se decía que era con dedicatoria, ¿no?, a los empresarios que no pagan, etcétera, etcétera. Por ahí a Álvaro Noboa se le incautó también una hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que sí hay grandes evasores de impuestos en nuestro país, ¿no? Hay los grupos económicos que tienen grandes deudas con el fisco ecuatoriano. ¿Cuál es tu posición frente a este tema, frente al tema evasión fiscal? ¿Cómo cobrar estos dineros a los grandes evasores que va pasando el tiempo y esas deudas siguen quedando ahí y se perjudica el Estado ecuatoriano? A ver, usted tiene 3 niveles. Uno, los que evaden, los que no pagan impuestos y que son 4.500, 5.000 millones de dólares de gente que no ha pagado impuestos. A esos hay que cobrarlos. Y en mi gobierno, mano dura. El que debe, paga. Porque a nosotros no nos perdona nadie y nos sigue la justicia y a los pequeños. Le digo con honestidad porque yo soy un periférico, no pertenezco a ningún grupo económico ni político de este país poderoso. A todos los ciudadanos les persigue, ¿no es cierto? Entonces, el primer tema es, en definitiva, cobrar esa plata como sea, ¿sí? Y si eso significa mano dura, pues lo haremos.
El segundo tema es que hay gente que no declara y que evade y saque esa plata. Sí, eso hay que definitivamente poner mecanismos de control, ¿no? Para eso, una ley de extinción de dominio, no solo para los corruptos, sino para los corruptos políticos o para quienes han robado al fisco, sino para quienes han evadido impuestos también. Se debería seguir un juicio y se les debería poder quitar los bienes y los recursos y la plata que no han pagado. Y hay otro grupo que saca el dinero legalmente porque no tiene confianza. ¿Sí? Se calcula que hay alrededor de 23, 25 mil millones de dólares afuera. Mire usted, la misma banca privada tiene 10 mil millones de dólares afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que crecer rápidamente la reserva internacional y para eso tenemos un mecanismo, y una parte de eso le vamos a poner de garantía a la banca para que vuelva a traer sus recursos y ponga como crédito. Por decir, entonces hay que dar seguridad. Mire, no todo o sea, no se trata, no es una pelea de ricos y pobres, esto es una pelea en donde todos podamos generar riqueza para, sobre todo, no que los y que se cumplan las leyes, más que nada. Claro, y que se cumpla la ley. Ahora, nosotros ahí tenemos varios temas. Entonces, por ejemplo, le estoy diciendo, uno, el tema de amnistía bancaria para los ciudadanos, ¿sí? Dos, nosotros estamos planteando la iniciativa, respetar o fortalecer la iniciativa Más Galápagos, ¿no? ¿Sí? Tres, la iniciativa Más Galápagos es ampliar la reserva marina para proteger. No vamos a permitir buques extranjeros sacando nuestra reserva marina en Galápagos. ¿Sí? Tres, nosotros vamos a diseñar un programa de movilidad inteligente para todos los jóvenes y los campesinos que utilizan moto y motocicleta. Sí, todas las motos y motocicletas de $2,000 para abajo van a tener cero arancel, ¿sí? Cero arancel a sus repuestos también, y en el pago de la matrícula solo van a pagar el 1% del valor total de la matrícula, además de crédito barato. La motocicleta tiene que ser mediante un modelo de circulación segura, pero la motocicleta ayuda a los pobres a movilizarse. ¿Sí? Además de esto, vamos a tener un presupuesto participativo para los indígenas, para sus planes productivos. Las 14 nacionalidades y pueblos indígenas reclaman porque efectivamente no tienen recursos y no les llegan recursos del Estado. 5, acceso universal a la salud. Ingrese usted a Juntos Hospital Tiempo Real. La gente que nos está viendo, ingrese a nuestro hospital virtual en Facebook. Juntos, ¿sí? Hospital en Tiempo Real. Ingrese y hágase tratar gratuitamente. Desde hace 10 meses venimos salvando vidas. 345,000 personas atendidas por médicos voluntarios. ¿Sí? Fíjese lo que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Sí? El 6, vamos a tener una propuesta clarísima en general para las mujeres. Las mujeres, ¿sí? Tendrán, las mujeres jefas de hogar, vamos a diseñar una ley para que las mujeres jefas de hogar sean prioridad en la contratación de empleos en el sector privado y público también. Y en los altos mandos del sector público y privado debería haber 50% de mujeres. Y también, hablando de mujeres, en el caso de las trabajadoras sexuales, vamos a diseñar un sistema para afiliarles al Seguro Social. Si son grupos, las trabajadoras sexuales son un grupo muy vulnerable, vamos a generar la posibilidad de que sean aseguradas, de que se afilien al Seguro Social y tengan acceso a crédito a vivienda, que es lo que vienen pidiendo sus organizaciones. ¿Sí? Mire usted, son propuestas alternativas. Y finalmente, autonomía para los territorios. ¿Qué implica esto? Donde se produce. Guayaquil va a ser el proyecto con el que vamos a empezar. Se produce en Guayaquil, se paga en Guayaquil y se invierte en Guayaquil. Vamos a dejar de depender del petróleo y a pasar a depender de lo que cada provincia produce. Eso es clave, ¿sí? Para poder aportar, dejar de depender del Estado central para pasar a depender de lo nuestro. Muchísimas gracias. Sobre la minería, el desarrollo de la minería en el país, ingeniero. Bueno, el tema de la minería es fundamental. Nosotros lo que planteamos siendo un partido verde es no a la extracción, pero sí hay que utilizar. Hay mucha plata, oro y cobre, ¿sí? que está bajo suelo y que que vale mucha plata. Estamos hablando de casi 100,000 millones de dólares, si no es más, que podríamos sacar de allí. Entonces nosotros lo que decimos es no toquemos, pero hagamos una ley que monetarice la reserva, es decir, que diga, aquí hay tantas onzas de oro y de cobre y de plata y de molibdeno, y eso vale tanto en el mercado actual.
Eso, mediante ley, le ponemos en la reserva y le ponemos a títulos a valor futuro. ¿Qué significa esto? Encontramos un socio que nos pague por ese valor, ¿sí? Eso le ponemos en la reserva y simplemente en 20, 30 años de no devolverse esa plata con cierto interés, pues simplemente el socio que ha comprado las acciones se lleva y tendría que extraer. Pero es una alternativa a tener recursos de inmediato. Mire lo que estamos planteando. Son alternativas totalmente distintas. Yo les digo a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven, escojan bien. Lamentablemente me va a disculpar Javier, pero tengo un problema con la batería que me está llamando, sí, que me está diciendo que ya se me acaba y tengo otra entrevista también. Perfecto, necesito ¿no? cargar. Yo le agradezco mucho, ingeniero. Esperemos pues que haya alguna otra oportunidad, porque obviamente es necesario que la gente conozca pues las propuestas de los candidatos y que sean propuestas viables, que no nos pinten pajaritos en el aire, ingeniero. Sí, yo lo que creo es que ustedes tienen que escoger la mejor propuesta. Yo no pido el voto. Yo digo, reflexionen. Miren, después escogen mal. Al que da camisetas, al que da canastas navideñas, porque he visto aquí en los recorridos que hago que dan canastas navideñas, una locura, ¿no? Y ofrecen cambiar y ser los salvadores del país. Yo soy un ser humano. Juntos Podemos lista 33 es de gente que comete errores, pero que también tiene acierto. Y en esa lógica, lo único que le podemos decir es que esperamos que ustedes escojan bien y ojalá estemos nosotros ahí cuando les escojan. El 7 de febrero tienen una responsabilidad histórica con el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Paul Carrasco. Sí, pasan cosas. Pasan por aquí. En La Mañana Original.